Hola, bienvenidos a todos a la novena tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y comunicación oral y escrita en español 1 de lengua y literatura españolas. Ahí tenéis mi correo, tenéis la cuenta de Twitter, el hashtag y la información de contacto. Ya estamos muy avanzados, así que no creo que sea necesario recordar nada. Podemos entrar directamente en materia. Ayer miércoles recibisteis, los del grado en lengua y literatura españolas, las correcciones de las pruebas de evaluación continua. Ha habido personas que me han escrito al correo y bueno, se mostraban sorprendidos. Por un lado, por lo altas que son las notas. Efectivamente, las notas son muy altas. Yo siempre que está bien, por ejemplo, en la pregunta quinta, cuando explicáis las razones, pues bueno, hay otros tutores que si confundís al nombre sustantivo con el nombre adjetivo, pues no lo cuentan como bien, ¿no? A mí me da igual, porque entiendo que la distinción entre el nombre sustantivo y el nombre adjetivo, con la gramática que se os explica en el manual, pues no se os pueden pedir cosas que no estén explicadas. Entonces, yo ese tipo de confusiones no las... Pero todo lo que aparece en el temario de la asignatura lo corrijo puntillosamente. Lo cual no quiere decir que luego al sumar se me olvide un poco a veces y sume demasiado. Es decir, corrijo en bloque. Si alguien tiene problemas de mayúsculas, no le bajo 0,2 por cada mayúscula que esté equivocada. Le bajo así medio punto por el pool mayúsculas, ¿no? Si uno tiene problemas de acentos, pues lo mismo. Si tiene tres acentos, pues habría que quitarle punto y medio. Pero yo le quito 0,20, creo, 0,10, pongo allí acentuación y más o menos, o sea, alguien puede tener problemas de acentuación, de redacción y tener todas las preguntas bien y tener un 9,6. Se le ha bajado 0,2 por cada problema que tiene. Entonces, este compañero que me decía que, bueno, que las notas eran muy altas, pero que sin embargo no entendía por qué se le había bajado. Si la nota es muy alta, pues duele mucho. Cuando tienes el 9,6 duele, ese 0,4 duele más que un 4. Pero cuando tienes el 6 dices, aprobé. Cuando tienes un 9,6 dices, sí, ese 0,4, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y te pones en plan calamardo el de Bob Esponja. Y es una manera de decir que te enfadas. Y entonces resulta que este compañero había copiado el libro y en el libro pone mayúsculas, hay mayúsculas que desde 2010 ya no son mayúsculas. Y estoy pensando en esas que dicen el norte y el sur. Página 505 de la ortografía, puntos cardinales, nombres de vientos, minúscula. En el diccionario panhispánico de dudas, mayúscula. 2005 mayúscula, 2010 minúscula. La península ibérica, en el diccionario panhispánico de dudas, una compañera, pues que claro, dice, la Real Academia dice, claro, la Real Academia hay que tener en cuenta que desde 1726 no se ha callado, con lo cual ha podido decir, hasta viva Franco, ha dicho la Real Academia, en 1939, porque si no decías viva Franco no te dejaban recuperar el sillón. Entonces había que jurar el movimiento. Entonces la Academia juró los principios del movimiento. ¿Podemos decir, por tanto, que la Academia hoy en día es franquista? Pues no estamos en 1939, por suerte, para parte del tipo de entonces, desde 2010, porque en 2005 decía la Academia, cuando utilizamos península ibérica refiriéndonos a una entidad histórico-política en determinados periodos de la historia, claro, la Academia en 2010 se dio cuenta de que eso es una barbaridad, porque la península ibérica nunca ha sido una entidad política. Como ha habido años, entre 1580 y 1640, que Portugal ha formado parte de España, igual que entre 1638 y 1648 Cataluña formaba parte de Francia. Pero eso era la monarquía hispánica, no era la península ibérica, y era la monarquía hispánica que tenía provincias en Sicilia, provincias en Nápoles, en el Franco Condado, en América Meridional, en América Septentrional, en América Central, en Asia, la isla de Guam y tal, con todo esto que os voy a decir. Pero la península ibérica no era una. Y por lo tanto, en 2010 se dice que las denominaciones, página 477 de la... Me lo he venido en el metro repasando, no me lo sé de memoria, pero para impresionar.
En la página 400 me miraba una señora, ¿cómo es? Este de las gafas con la ortografía en el metro, pobre chico, qué vida amorosa más triste. Ahí acercaba la señora de ver. El tema es que 477 accidentes geográficos, ejemplo, península ibérica. Península ibérica. Pero la península ibérica tiene un nombre propio, Iberia, que es de donde viene ibérico. Pero ibérico es un adjetivo. El Imperio Romano. El Imperio Romano. 484, creo recordar. Pero normalmente los datos, dos datos los retengo bien durante media hora, el tercer dato ya me baila, puede ser la 487. La 76 es la del Imperio Romano. No, la 477 no. Es que imperio aparece en dos sitios. Por un lado, cuando nos referimos al periodo histórico de la historia de Roma, que va después de la República y que a su vez la República va después de la monarquía, ¿no? La historia de Roma se divide en tres periodos, que es la monarquía, hasta el rey Tarquino el Severo, la República, que es lo de Catilina y todo esto, y luego el imperio de Augusto en adelante, ¿no? Es lo que celebramos el domingo de la semana que viene. Las Saturnales, las fiestas de Augusto, del nacimiento de Augusto. Bueno, no, que luego se cambió por... Bueno, sí. En fin, eso, las Saturnales de la semana que viene. Pues el imperio, con ese significado, se escribe en mayúscula. Y cuando se refiere a la entidad política, también conocida como Roma, entonces se dice Imperio Romano, pero romano va en minúscula. Por lo tanto, en la PEC, donde no se pide que se copie el libro, sino que se dice que hay que hacer una recreación de lo que se pregunta, una manera de ver que el libro se ha copiado es que aparecen cosas como Imperio Romano, las dos con mayúscula, Península Ibérica, las dos con mayúscula, o cosas tan graciosas como el castellano se expande por el norte, centro y sur de la península, donde que norte y sur aparezcan con mayúscula, bien, porque hasta 2010 norte y sur podían llevar mayúscula en algunos casos, aunque no en esos casos donde estaba especificado por un complemento del nombre, solamente cuando se refería o bien a la estrella del norte, también llamada estrella polar, o bien a los puntos cardinales al norte y al sur. Actualmente, norte y sur, en las expresiones polo norte y polo sur, solamente se escriben con mayúscula cuando son respectivamente sinónimos de ártico y antártico. ¿Vale? Lo he mirado, pero ahora ya no me memoricé la página porque esto como no va directamente a la PEC, tampoco hay que dar la página porque no la van a pedir. Pero es que en ese sintagma, en el sintagma norte, centro y sur de la península, donde el norte y el sur, sí que es verdad que solo hay un norte y solo hay un sur, entonces en eso los nombres comunes de los puntos cardinales, de los polos exactamente, se parecen también este o este al nombre propio, porque el nombre propio designa una entidad única. Aunque es verdad que hay muchos Josés, hay muchos José Ramones, pero ya solo hay un José Ramón Carriazo, ¿no? Ya llega un momento en que el nombre propio, o Madrid, pues hay Madrid, Texas, y hay Madrid, Ecuador. Pero bueno, si hablamos de Madrid, pues pensamos en el lugar donde está. Pero el norte, sur, este, oeste, aunque tienen referente único, son nombres comunes. Y van siempre. Pero es que el centro peninsular, ¿a quién se le puede ocurrir poner mayúscula al centro peninsular? ¿Qué tipo de entidad es esa? El centro peninsular. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Del reloj de la Puerta del Sol, por otro nombre llamado el centro peninsular? Hombre, si no sabemos si el centro peninsular está en el Escorial o en el Cerro de los Ángeles, es que no sabemos ni dónde está. Bueno, en fin, que el libro está lleno de errores. Y que no se trata de copiar el libro, no se trata de memorizar el libro y no se trata de aprender las cosas tal como aparecen en el libro, sino tal como están en vigor. Y para eso yo os recomiendo que vayáis directamente a la fuente académica, que es la ortografía. Que ahora he estado ojeando el índice y la verdad es que deberíais estudiar esto, que además hay una versión reducida en 200 páginas, porque ¿por qué necesitáis la intermediación de un libro que os confunde en la prueba de evaluación continua y os hace sacar un 9,9 cuando podíais haber sacado un 10? Porque sois vosotros los que sacáis la nota, yo simplemente me limito, como el sexador de pollos, a decir, yo no tengo ningún tipo de animadversión. Hay alguna gente que ha sacado notas bajitas. Si alguien tiene menos de 7, tiene menos de 8, menos de 7, 7,5,
ahí sí que tiene un problema, porque ahí sí que se ha confundido en varias preguntas de las de verdadero o falso, de las de correcto o incorrecto. Entonces, ahí sí que, además de estudiar con más ahínco y con una perspectiva nueva y renovada el tema 4, que es el de la puntuación, muchos tenéis problemas de puntuación, pues no utilicéis el punto y coma o utilizáis la coma entre el sujeto y el predicado. Bien, todo eso lo vamos a explicar la primera semana de enero, así que podéis ir repasando. El uso de mayúsculas, pues tenéis que ir directamente a la academia y no fiaros del libro. Pero las cuestiones, la gente que tiene menos de 7, significa que se ha confundido en preguntas importantes. No en la de se casó con la señora cuya madre era médica, que muchos habéis puesto cuya madre, habéis visto bien el quesuismo, pero no habéis corregido lo de médico-médica. Yo ahí sigo las instrucciones del equipo docente. Hay 2 errores, se dice corrija los errores, por lo tanto, no se dice corrija los sendos errores que hay en estas frases, un error por cada frase. No, se dice los errores. En una frase puede haber 1, en otra frase puede haber 2, o podía haber incluso habido más errores. En la frase en la que hay 2, hay que corregir los 2. Si uno solo corrige 1, yo entiendo que uno cuando ve el quesuismo, pues se llena de satisfacción y que además, como en las opciones anteriores solo hay un error, pues cuando encuentra un error dice, esto ya está solucionado. Pero lo que tenéis que aprender ahí es que hay que darle siempre 2 vueltas, aunque las cosas parezcan muy evidentes, no porque el equipo docente al poner el examen nos quiera engañar, sino porque las cosas son complejas. Hola, muy bien, buenas tardes. Muy bien, no hay dudas en casa sobre la prueba de evaluación continua. Luego también ha habido compañeros que siguen sin tener claro, ¿no? Y que me preguntaban del grado de estudios ingleses si era obligatorio utilizar la actualización normativa del grado en lengua española. Yo le remití la duda a la coordinadora y la coordinadora contestó lo mismo que contesté yo, que no, son asignaturas diferentes. ¿Tienen el mismo contenido? ¿Tienen el mismo temario? ¿Tienen prácticamente los mismos materiales? Sí, prácticamente los mismos materiales, pero no son exactamente los mismos materiales. Entonces, no hay que estudiar, lo cual explica que las interpretaciones sean diferentes y que inaudito, insólito, me lo dais como sinónimos, que es lo que dice el equipo docente del grado en lengua y literatura españolas, que funcionan en esa frase como sinónimos y son equivalentes. Sin embargo, en el grado de estudios ingleses se os preguntaba si había una posibilidad más apropiada, que tuviera más propiedad. No se preguntaba por la incorrección, ¿no? Acordaos, pues, oír y escuchar pueden ser sinónimos en muchos dialectos, en muchos discursos, en muchos enunciados. Sin embargo, se os puede preguntar con el significado de prestar atención con el oído, es preferible escuchar a oír. ¿Vale? Es preferible, tiene más propiedad. Bien, pues si no hay ninguna duda aquí, vamos entonces a terminar el tema 3 y a ver si podemos, ya cuando nos subamos en la sílaba y estemos con el acento, pues ver también parte de la tilde. Hace mucho que no nos vemos, vamos a estar mucho tiempo sin vernos, los foros no se atienden durante las vacaciones. Los robots que tenemos allí que hacen nuestro trabajo los apagamos. No, somos nosotros los que hacemos nuestro trabajo y nos vamos a montar el árbol de Navidad. Yo tengo que atravesar montañas. Es una cosa muy emocionante volver a casa por Navidad. Mis sobrinos están esperando para montar el árbol. Entonces, como comprenderéis, no puedo estar mirando los foros. A ver si insólito es lo mismo que tengo que ocuparme de mis sobrinos que bastante abandonados. Pero podemos comunicarnos, ¿no? Pues a través de Twitter, a través de las redes sociales, si tenéis algo urgente, ¿no? Hoy una estudiante de otro año me ha escrito muy urgentemente porque su PEC de lengua catalana la veía toda llena de cuadraditos y estaba muy... Le he dicho que actualizase Java y tal, que apagase y encendiese el ordenador para tranquilizarlo. Y que hablase con el equipo docente de catalán. Porque se me había acabado los polvos mágicos de arreglar PECs, se me había acabado. Bueno, entonces, en Twitter, que esto no lo haré durante las vacaciones tampoco, he ido repasando y afianzando los conocimientos del otro día y un tweet era la consonante M es 28 votos, pues es oclusiva nasal. Fijaos que aquí no digo sonora o sorda, porque obviamente oclusiva nasal
es suficiente para la M, que además habría que añadir que es bilabial, ¿no? O sea, no está completa la definición en el Q. El fonema nasal bilabial sonoro es la M. Se puede preguntar por la definición de un fonema o se puede dar la definición de un fonema y preguntar por el fonema. En realidad las preguntas, como veis, son equivalentes. En este tipo de preguntas, aquí sí que no os plantea ningún problema que el examen sea tipo test, ¿no? Porque rápidamente se ve la lógica del asunto. Bueno, el 94% no tiene ningún problema y hay un 6% dice que es la N. Un 6% dice que es la N porque fonema nasal, pues la N suena nasal, ¿no? Pero la M también es nasal y la N, acordaos que no es bilabial. Una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Tiene algún fonema nasal sordo? No. Por eso decía yo que aparece, digamos, la definición escueta. En el libro de Gutiérrez Arauz, el capítulo de Esgueva, se hace una definición, por ejemplo, ese tipo de definiciones linguovelar, linguopalatal, ese elemento linguo no es necesario, porque siempre es la lengua el movimiento móvil. O sea, no tenemos las labiales velares, si alguno tiene la capacidad de pronunciarlas, por lo tanto, distinguir las velares y llamarlas linguovelares, pues ese linguo es... Y de la misma manera en las nasales, que son todas sonoras, son rasgos no distintivos de los fonemas. Por lo tanto, en la definición estrictamente fonológica no es necesario mencionarlos, porque la definición estricta solo menciona los rasgos distintivos, no los que no entran en oposición o no se enredan. El otro día lo explicaba con el caso de la F, ¿no? Donde la F es sorda, pero no es necesario decir que el fonema F en español sea sordo, porque como el español no tiene el equivalente sonoro, a diferencia de lo que ocurre con la P y con la B, donde sordo sonoro es un rasgo distintivo y por lo tanto en la definición estricta del fonema fonológica tendremos que saber si es sordo o es sonoro, porque si no, no sabemos si es P o es B. Pero si decimos fricativo labio dental, ya está. Porque luego tenemos el fricativo dental o interdental, que es la Z, que ese también es sordo. Entonces la F se opone a la Z por el punto de articulación. Ahí sí que uno es labio dental y otro es interdental. No se dice linguo interdental, porque a ver, ¿qué vas a meter entre los dientes? Bueno, se pueden meter muchas cosas, pero al efecto de la fonación... Entonces, por eso no sería necesario decir sonoro en la definición de la N, de la M o de la palatal que sea. La unidad fonológica más pequeña es, y bueno, el 96% de 28 votantes, el fonema. El aspecto fónico no es una unidad fonológica, el sonido es una unidad fonética o de la física, ¿no? El sonido del lenguaje de la fonética, y el rasgo suprasegmental, pues ahora lo veremos, es aquello que se sobrepone a la cadena hablada formada por los fonemas unidos en sílabas, el acento y la entonación. Esos son rasgos suprasegmentales del lenguaje. Pero son fonéticos. Aunque el acento también en español es fonológico. Acordaos la diferencia entre fonético y fonológico. Lo fonológico sirve para distinguir significados. Y en español, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en francés, donde el acento es fijo y marca el final de la palabra, todas las palabras en francés son agudas, en español pueden cambiar. Y en español no significa lo mismo cántara que cantara que cantará. La cántara es una vasija, el cantara es un subjuntivo y cantará es un indicativo del verbo cantar, en ambos casos. Bien. En casa 28-27, se acaba de marchar uno, ha dicho, esto va de cosa dura, yo prefiero la gramática parda. Selecciona la descripción que corresponde al fonema G. No lo voy a llamar G, porque si lo llamo G, habrá gente que dirá que es el fricativo sordo. G, en realidad la J, ¿no? Ese es el fricativo sordo. Pero ese fonema que está representado ahí es el fonema G, el que tenemos en garganta, el que tenemos en guedeja, el que tenemos en guijarro, el que tenemos en gozne y el que tenemos en gusarapo.
Lo tenemos en la primera sílaba. Galle, digo, gu, ¿no? Se representa mediante la letra G más A, O, U, o G más U, E, U, I. Porque la letra G más I, E representa el fonema fritativo velar sordo. Como la letra J más A, E, I, O, U. Pero el fonema no se llama J, lo que se llama J es la letra, ¿vale? En la ortografía nuestra, peninsular. Hubo durante muchos años una escisión ortográfica en el español, la ortografía de Bello, la ortografía chilena, donde no existía esta representación del fonema fritativo. Es la ortografía que, si habéis leído a Juan Ramón Jiménez escribe, cuando suena J, escribe J, y cuando suena G, escribe G. ¿Vale? Pero bueno, esa es una ortografía, los chilenos la abandonaron ya en el siglo XX y decidieron volver con la madre patria y con los mexicanos y con... Bien, entonces, el G es velar, efectivamente, pero es sordo, perdón, pero es oclusivo y sonoro, por oposición al sordo, velar oclusivo, que es este, que es la K, que se representa mediante la C más A o U, mediante la K más A, E, I, O, U, y mediante el dígrafo QU más E, I. ¿No? El dígrafo QU antes también servía para representar ese sonido en palabras como cuatro, cuando, pero se abandonó esa aquella en el siglo XIX. Entonces, el G es oclusivo, lingüovelar, sonoro, ¿vale? La mayoría, el 60% de los que han contestado habrían aprobado. Esto ha generado, por primera vez la gente se ha animado a intervenir en Twitter, ¿no? Y Jorge Jiménez, que no sé si es alumno o no es alumno, supongo que es un chico, ¿no? Pero se llama Jorge, y dice, es sonido, no letra, así que sonora, no sorda, me equivoqué al seleccionar. 2 puntos guión de mayúscula, que debe ser que se está riendo mucho. Y yo le contesto, para que no se ría tanto, no es ni sonido, y le represento el sonido, no es un sonido, no es esto por lo que se pregunta, eso es un sonido, ni letra, no se pregunta por esto es letra, sino fonema, por lo que se pregunta es por esto, es un fonema. Eso sí, es sonoro por oposición al fonema K, que es sordo, y añado, para contestar a su carita sonriente, coma, ciertamente, que es un adverbio oracional que también tiene mucha sorna y mucha gracia, ¿no? Y tiene esa función del iconito este de... Pues, ciertamente. Jorge Jiménez dice, fonema, ciertamente, retoma, pilla muy bien el sentido del humor, retoma el adverbio oracional, lo escribe entre comas, muy bien, porque es un adverbio oracional y se escribe entre comas, preciso la próxima vez. Y ya pone, punto, un abrazo, ¿no? Abandona el tono, no vaya a ser que yo entrara a seguir cuando se está bien. Un abrazo es un saludo de despedida que quiere decir, se acabó la polémica, ¿vale? No. Y bueno, y Sergio dice, yo también me equivoqué, quería poner sonoro, y la chica de la mochila dice, pulsé donde no era, es oclusivo lingüovelar sonoro. Bueno, la gente se le van las manos, envía las PEC sin... Tal. Por cierto, las PEC ya están disponibles, ¿no? No os he dicho nada, pero ya lo sabíais, nadie me ha preguntado, en casa igual, las pruebas de evaluación continua, tanto del grado en lengua y literatura españolas como del grado en estudios ingleses. En este caso, en el grado en estudios ingleses tenéis 5 intentos. Como protestaba la gente y teníais razón, no tenéis un único intento, tenéis 5. Podéis recuperar los intentos y tal, pero 5. Si alguien lo envía 5 veces o alguien justo agota 4 intentos y en el 5.º intento le suplantan la identidad y se lo envían, tened en cuenta que ya se ha hecho bastante porque no ocurra eso, ¿vale? Procurad tener en cuenta que tenéis 5. Hay 18 personas que ya lo habían hecho ayer, o sea que... El fonema P es oclusivo bilabial sordo, no nos vamos a detener. El fonema S es fricativo alveolar
Y aquí también sobraría sordo, porque no tenemos una S sonora. Sí, en la pronunciación sí hay una S sonora. El fonema alveolar, lengua alveolar, porque no voy a decir la lengua alveolar, el alveolar fricativo, por oposición al dentro alveolar, o la africada puede ser alveolar en determinadas pronunciaciones, pero bueno, en principio, por localizarlo, alveolar fricativo, que es sibilante, porque es una fricción, no es la misma fricción que la F, por ejemplo, o que la J, es una fricción que tiene asibilamiento, pero bueno, tampoco lo dejamos en fricativo. No tenemos un sordo en español, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en francés, donde es diferente comer poisson a comer poisson. Nunca sé cuál es uno, pero uno es veneno y el otro es pescado. Entonces, ahí cambiamos sorda por sonora y cambia el significado. Pero nosotros, entre comer asado y comer asado, pues comemos lo mismo, que es asado. No cambia el significado, ¿vale? Porque nosotros tenemos alófono sordo y alófono sonoro, que se representa así. Por ejemplo, cuando la S aparece entre vocales, se pronuncia sonora. ¿Por qué? Porque las vocales son sonoras, igual que cuando una vocal aparece entre nasales, se pronuncia nasal, pues cuando aparece en asa, pues las cuerdas vocales mantienen la vibración. Y sería, pero nosotros acústicamente no lo percibimos porque no está como rasgo distintivo en nuestro sistema fonológico. Por eso tenemos problemas, ¿no?, al hablar francés y nos confundimos con las sordas y con las sonoras. Pues. Pero en el libro aparece definido como fricativo linguoalveolar sordo y pues, yo procuro ajustarme al libro porque en el examen, ¿no?, se pregunta de acuerdo con el libro, siempre que la doctrina académica, que como os dije el otro día en el caso de la fonética, no introduce grandes cambios, porque la pronunciación, digamos, es más o menos libre, introduce algunos cambios, lo veremos, ¿no? Se admite el seseo, se admite el yeísmo en el habla culta, pero eso no afecta a la pronunciación individual y al conjunto del sistema fonológico. Bien, ¿es un fonema africado lingüopalatal sordo? Lo mismo. En este caso, tenemos un sonido en la lengua que es africado palatal sonoro, pero es un alófono de la mediopalatal sonora. En posición inicial, por ejemplo, cuando yo el otro día decía yema, cuando decimos yema, ¿no?, estaríamos haciendo un... También hay algunos dialectos que pronuncian el africado linguopalatal, africado palatal sordo, perdón, que es la che, es el único africado, es el único fonema africado, que sería esta representación, ¿no? La che. Hay algunos dialectos, el dialecto majorero, donde se pronuncia sonora, ¿no? Y son los canarios que dicen oyo, leye, ¿no? Ese es que a nosotros nos suena como una ye, leye, es el equivalente sonoro. Pero eso son alófonos, y es un sistema fonológico, un subsistema fonológico que es el de las Islas Canarias Orientales. En el Hierro y en Tenerife no es tan cómodo. Pero bueno, ya sabéis que los canarios, como son muy de carnaval y tal, están muy mezclados en los cartos. Luego, la F es fricativo labiodental sordo. Y luego tendríamos el fricativo interdental sordo, ¿no? Y aquí sí que el labio tiene un sentido por oposición al interdental, que sería este, que tampoco existe, también existe solo en un subsistema, en el subsistema que distingue la S y la Z, donde no se sesea ni se cecea. Y que es el subsistema nuestro. Parece que lo de los canarios es muy exótico, pero bueno, nosotros también tenemos nuestro traje regional, ¿no? Tenemos también nuestro. Y luego, ¿cómo se puede preguntar sobre las sílabas? Que es lo que vamos a ver hoy, pues pidiendo el número de las sílabas de una serie de palabras, ¿no? La palabra búho, río, esa es la palabra río, no es la palabra río. La palabra río se escribe con un acento. La palabra río se escribe sin acento, porque es un monosílabo, que se escribía con acento hasta 2010. Se le ponía un acento analógico,
Porque como todos los pretéritos perfectos simples, murió, metió, permitió, sobrevivió, todos llevan acento, pues entonces a Rió también se le ponía un acento aquí. Pero ya no se le pone. Esto es Antequem 2000. Antes de 2010 se escribía así. Ahora se escribe así. Rió. ¿Compraríais o caos? Y caos. ¿Cuántas sílabas tienes? Pues, búho tiene 2 sílabas. ¿Por qué? Porque se encuentran 2 vocales en la fonética, en la escritura no se encuentran, pero como la H es muda, no es sorda, la P es sorda, la H es muda. La H es una letra, no es un fonema la H en español. Entonces están 2 vocales, 2 tramos vocálicos, como la alta, porque la mandíbula está alta, por lo tanto la boca está cerrada, como la alta de las 2, la más alta, es tónica, están en sílabas separadas, por lo tanto, si están en sílabas separadas, 2. Búho, 2. Río es monosílabo, 1. Compraríais, en ríais tenemos 2 sílabas. ¿Por qué? Porque hay una vocal alta, en este caso anterior, la U es la alta posterior, la I es la alta anterior, que es tónica, y por lo tanto hay un límite silábico. Comprarí 3, ais 4. Y caos. En caos se encuentra una vocal baja o abierta, la más baja y abierta, la central, la A, con una vocal media. La E y la O son las vocales medias. Respecto a la apertura de la boca no está ni tan cerrada como en la I y la U, ni tan abierta como en la A, está en medio. Y respecto a la altura, la mandíbula no está tan alta como en la I y en la U, ni está tan baja como en la A. Por lo tanto, son las vocales medias, la anterior es la E y la posterior es la O. Cuando se encuentra una vocal media con una vocal alta o se encuentran 2 vocales medias, hay un límite silábico entre las dos, ¿no? Hay un hiato, una separación, por lo tanto 2 sílabas. La A, 2, 1, 4, 3. Solo el 56%, ya como hay que contar, ¿no? Somos de letras, pues, aquí. ¿En qué palabra hay un hiato? ¿Qué es un hiato? Lo vamos a ver hoy. Pues un hiato es el encuentro entre 2 vocales medias o bajas, una media y una baja, aquí por ejemplo, ahí tendríamos un hiato, o el encuentro entre una vocal alta o cerrada y una vocal media, o una vocal baja abierta, cuando la alta es tónica. Por ejemplo, Capicúa. Cúa, la U es alta, pero es tónica. O antes veíamos, compararíais. En este caso, por ejemplo, tenemos un encuentro de vocal alta y vocal media, pero la tónica es la media. Puedes, 2 sílabas. Eso es un diptongo. Donde hay diptongo, no hay hiato. Aquí hay un diptongo, pero también hay un hiato. Pero no están en la misma sílaba. Pero en la misma sílaba no puede haber simultáneamente un hiato. Aunque hay un fenómeno que es la sinéresis, el otro día lo veíamos, en muchos dialectos hay hiatos que se convierten en diptongos. El verbo pelear se puede pronunciar o se pronuncia pelear. Pelear, 3 sílabas, pelear, 2 sílabas. Ahí lo que se ha producido es una sinéresis. Un hiato se convierte en diptongo. Es lo que veíamos ayer al final con los timbres. En truán tenemos la H que no cuenta, tenemos una vocal alta, la U, pero la tónica es la vocal baja o abierta, la A. Por lo tanto, truán. No se acentúa porque es monosílabo. Antequem 2010. ¿Perdón? Esto llevaba acento antes, truán. Hasta 2010 se escribía así. Pero si, por ejemplo, yo no viniera a esa clase, ¿cómo sabría esto? Yo sé que escribiendo con acento y que sería una careta.
Has hecho muy bien. No, bueno, yo no te voy a decir lo que tú quieres que te diga, y menos grabando. Era de poner el solo con su Claro. acento. Y ahora, incluso por WhatsApp, pues ya no lo pongo. Pero se me hace rarísimo a mí misma. Claro, Ya esto me pasa. yo escuché a Salvador Gutiérrez Ordoño de la Real Academia una expresión que yo creo que explica muy bien por qué una compañera aquí dice que se le resulta muy raro no poner estos acentos porque los ha puesto toda la vida, es una jovenzuela, pero lleva años poniéndolos. Y dice que si no viniera a esta clase, ¿cómo se podía ella enterar de estas cosas? Yo le digo que para eso está la ortografía, o sea, para eso hay que leer la ortografía, ¿vale? Porque no sirve leer esto, porque aquí Truán lleva acento. Entonces, bueno, de todas maneras, si estas cosas te interesan y te gusta saberlas, la compañera dice que ya no pone el acento a solo ni en el WhatsApp, ¿no? Entonces, es una compañera interesada. Pues eso justifica... Claro, eso justifica que te hayas matriculado y que estés aquí, porque podías estar tomando churros en San Ginés. Pero por ejemplo, lo de murciélago, todo eso lo he oído como una anécdota en el telediario, pero esto no lo he oído en ningún sitio. Sí, bueno, bueno, en la 2 está el programa donde sale Lola Pons, sí, bueno, claro, sí, y los curas y los púlpitos, ¿no? Sí. A los de lengua nos parece que esta información debería ser mucho más, pero por otro lado, ten en cuenta que también nos viene bien que solo lo sepamos nosotros, porque luego cuando alguien necesita que le corrijan un texto, cuando alguien necesita que le traduzcan algo, pues un amigo te lo traduce y bueno, te hace el favor, ¿no? Uno que ha vivido en Estados Unidos muchos años, pues te lo traduce de aquella manera y le llama a la alfombra, le llama carpeta y tal, pero bueno, si a ti no te importa. Pero si tú quieres que la cosa quede bien, bonita, porque vas a hacer un regalo y tal, y dices, oye, pues que esto quede bonito, ¿a quién contratas? A alguien que tenga un grado en el momento en que ya los ordenadores y los móviles hagan todo eso, entonces ya sí que no nos queda más remedio que dedicarnos a la poesía. Yo estoy practicando mucho lo de casílabo heroico, que yo creo que va a ser un verso que va a pegar mucho el guión. Y luego, guión. En guión, siempre la canción de los punsetes. Guión, el pretérito perfecto simple del verbo guiar, no el presente primera persona de indicativo, yo guío, que ese sí ya lleva acento y lo sigue llevando. ¿Por qué? Porque ese acento marca un hiato. Y en ese caso, además, tenemos una palabra de 2 sílabas. Lo que ocurre es que es una palabra de 2 sílabas llana, porque el acento recae en la sílaba penúltima. Por lo tanto, según las reglas generales de acentuación, las llanas que acaban en vocal no deben llevar acento gráfico, a menos que ese acento sirva para marcar la existencia de un hiato. Es decir, que la vocal alta o cerrada es la tónica en el encuentro vocálico, como ocurre en yo guío frente a el guión. Y si lo pronunciáis, veis que efectivamente guío tiene la doble duración que le falta a guión. ¿Vale? Aunque desde pequeñitos, que es lo que decía la compañera, le hemos puesto acento y entonces no resulta. Y la expresión que no os he dicho es que a alguien le cambies las reglas de ortografía, decía Salvador Gutiérrez, le duele más que le arranquen las uñas. Es que nos ha costado mucho aprenderlo. Es algo que hemos aprendido las reglas de acentuación antes de saber lo que era el sexo y de dónde venían los niños. O sea, mirad qué atrás tenemos que irnos, cuando nos gustaba el dulce, cuando no nos gustaba la cerveza. O sea, momentos muy íntimos de nuestro yo. Desde ahí vienen los acentos, para que luego vengan unos señores, que están ahí en Felipe IV, a decir que nos los quitan. Y que encima los siguen poniendo, porque os cuento como cotillo que en la academia los académicos tienen un servicio, tienen ahí una serie de empleados que ellos entregan sus artículos con las reglas antiguas y los empleados se las ponen nuevas. Y esto es auténtico, ¿verdad? Visitando. Ah, sí, se puede visitar, se puede visitar. Sí, la compañera ha dicho elitistas, le parecieron elitistas. Es que no te oyen en casa, Bueno, sí. Una pregunta de una palabra que hemos usado y esta vez estamos en un archivo, a ver. que es Texas,
Texas. Yo recuerdo el recuadro de mi libro de lengua que se escribía Texas, Sí. se decía Texas. Hay un capítulo específico sobre el uso de la X en los topónimos. Vale, me lo voy a pedir para leer, pero dímelo ahora. Sí, esto... Hay una oferta ahora tipo Aflelu que te trae una fonética. No. Texas, cuando es nombre propio, se escribe con X y se pronuncia como cuando es nombre sencillo, o sea, nombre no propio, nombre común, que se refiere a las baldositas estas que se ponen en el... ¿Por qué? Porque Texas, la baldosita, el territorio se llama Texas porque cuando llegaron los españoles allí pusieron tejeras, o sea, fábricas de tejas. Porque pues la tierra debía de ser muy buena. Entonces se llama... Pero cuando llegaron los españoles allí, Texas se escribía con X. Por la historia de la ortografía, ¿no? Y entonces el nombre conserva... Otra cosa es que en inglés norteamericano se pronuncia Texas y pronunciarlo en español Texas es un anglicismo de la pronunciación. Texas. También ocurre con México y con otros topónimos que vienen de el náhuatl y las familias del sur de los Estados Unidos. Estoy pensando en Oaxaca, por ejemplo, que se escribe Oaxaca, y se dice Oaxaca o Oaxaca. Sería un caso de sinéresis, ¿no? Y bueno, y estas cosas terribles como tipo Tenochtitlan, entonces ahí pronunciamos X, o sea, pronunciamos fricativa, velar sorda. No, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso sigue igual. Pero México sí que se puede escribir con J, ¿no? Lo puedes ver escrito con J. Hubo una moda de escribirlo con J, pero la academia recomienda escribirlo con X. Aunque ese sonido en realidad no es verdad. El sonido en náhuatl es como como Quijote. Quijote, cuando salió el libro, Quijote se escribía así, ¿no? Y se pronunciaba Quixote. Y Texas se pronunciaba Texas. Eso lo sabemos porque en italiano Quijote se dice Quixoto. O en inglés, Quixote. Es decir, el nombre traducido representa la pronunciación de aquel momento. Pero en una época alrededor del barroco, siglo XVII, no en todos los sitios igual, se produjo un cambio en el punto de articulación de esa consonante y empezó a pronunciarse velar, la J. No en todos los dialectos, hay dialectos en los que no es fricativa, es aproximante, ¿no? En Huelva tienen un muy rico jamón, y lo llaman jamón, no lo llaman jamón. En el occidente peninsular se conserva la aspiración de la H y ese sonido se identifica con la H aspirada. Pero vamos, esto digamos que ya es para fonética histórica. Lo que afecta a la ortografía del nombre Texas, México, Oaxaca, se escriben con X, aunque se puede ver escrito México, Oaxaca, Texas con J, evidentemente se puede ver, pero la academia recomienda respetar en esos casos la grafía histórica. ¿De acuerdo? La grafía histórica. Y en ningún caso pronunciarlo porque la grafía X es una grafía simple que representa dos fonemas. Una velar oclusiva sorda en posición implosiva y una alveolar fricativa en posición pretónica o explosiva, en palabras como examen. Esa K, por estar en posición implosiva, tiene un alófono que es como una G pequeñita, ¿no? Entonces, si lo representáramos, sería algo así. Por eso decimos examen, no decimos examen. Aunque hay ciertos dialectos, el español hablado en Cataluña, por ejemplo, que tiende a pronunciar sordas esas consonantes. Entonces, por eso dicen también lo de Generalitat. Les sale también esa T del final. Y lo que pasa es que a veces incluso lo extienden más allá y dicen Madrid, ¿no? Y hacen sorda esa y dicen, no, esa no, Lemosín, esa es sorda. Bueno, Lemosín es una manera de llamar cariñosamente a los del Oriente Insular. Bien, la fonología se ocupa de los sonidos del habla en el plano de la lengua, ¿no? Y la fonética se ocupa de describir las diferentes maneras de pronunciar los sonidos en el plano del
significante. La fonética, los sonidos, la fonología en el plano de la lengua, el sistema. Acordaos que la lengua es lo que tenemos en la cabeza, lo abstracto, ¿vale? Mientras que el sonido es lo físico, lo que percibimos por los oídos. Bien, el otro día veíamos ya los puntos 1, 2 y 3 y nos faltaba el punto 4, la sílaba, el acento y la entonación. Os he dicho ya lo de las pruebas de evaluación continua, sí. La sílaba, el acento y la entonación. Los fonemas, además de articularse para producirse, se articulan en el sentido de que se unen unos a otros como si tuvieran articulaciones. De articulum viene artejo, y viene también articulación. Pues son las coyunturas, las junturas de los huesos. Pues de la misma manera que los huesos se unen unos a otros y se forman articulaciones, de la misma manera los fonemas forman la cadena hablada. Llamamos la cadena hablada porque precisamente un fonema se traba con otro fonema. Para construir la cadena hablada hay que respetar una serie de normas, de rasgos que nos permiten combinar los fonemas, que también son lingüísticos, pertenecen a las lenguas. No se combinan los mismos fonemas en distintas lenguas. Puede haber sílabas que sí, ¿vale? La sílaba bus, pues existe en español y existe en inglés. Pero podemos pensar en sílabas del inglés que no existen en español o viceversa. Es decir, es una cuestión lingüística, que tiene que ver, por lo tanto, con el nivel de la lengua. Tiene unas determinadas reglas. Esas determinadas reglas lo que describen son las estructuras silábicas, las distintas estructuras de las sílabas. En español, por ejemplo, la sílaba tiene que tener un núcleo. Y ese núcleo tiene que ser siempre una vocal o un tramo vocálico. Hay lenguas, por ejemplo el checo, donde las líquidas, las vibrantes, pueden ser núcleos de las sílabas. Hay una ciudad en la República Checa, en Checoslovaquia, cuando lo estudié yo, cuando yo acento yo, hay una ciudad que se llama Brno. Esos son dos sílabas, la sílaba br y la sílaba no. Bien, pues la sílaba br no existe en español. No existe la sílaba, la vibrante no puede estar en el núcleo de una sílaba. Una característica del español y en general de todas las lenguas románicas, también francés, también y las germánicas, aunque las germánicas permiten tener sílabas más complejas que las lenguas románicas tienen las sílabas más simples. Por cierto, ya se ha elegido la palabra del año en alemán, que es algo así como Bundespräsident, no sé qué, son como 2 líneas de palabra. Bueno, pues ese tipo de cosas no se puede hacer en español, ¿no? Esas palabras tan largas, pues de la misma manera no tenemos sílabas tan largas en las lenguas románicas, y una característica de las lenguas románicas, germánicas, célticas, es que el núcleo tiene que ser siempre una vocal. Esa vocal puede estar sola, y tenemos la preposición a, es una vocal, es una sílaba, es una palabra y es una preposición. Todo eso es a. Me voy a casa. A es una palabra, es una sílaba, es una vocal. ¿De acuerdo? Porque una vocal ya puede hacer sílaba. Sin embargo, las vocales, que son sonantes, pueden formar sílaba con las consonantes, que se caracterizan porque necesitan de una vocal para sonar. ¿Por qué? Porque no pueden sonar fuera de la sílaba. Y como no pueden ser núcleo de la sílaba, tienen que ir siempre acompañando a una vocal. Pueden ir delante de la vocal, pueden ir entre una consonante y la vocal delante de la vocal, pueden ir entre la vocal y una consonante que va al final, pueden ir detrás de la vocal al final. Y tenemos sílabas como trans, ¿no? Transatlántico, donde trans es una consonante, otra consonante, un núcleo, una consonante y otra consonante. Las consonantes que están delante del núcleo son las explosivas, porque la boca se abre. Las que están detrás del núcleo son implosivas, porque las vocales nos marcan el ritmo de apertura y cierre de la boca. Por suerte hablamos suficientemente rápido como para que no lo percibamos, ¿no? Pero al hablar hacemos como los peces, que no está mal. También tenemos uñas como los peces. No vamos a... Explosiva, núcleo, implosiva.
De acuerdo con estas reglas de formación de palabras, tenemos estas vocales en español. Tenemos, primero, la vocal sola. Aquí están ordenadas por frecuencia, ¿no? El tipo de sílaba, la estructura silábica más frecuente en español es con la que nos enseñan a leer. Mima, mame, mima, que son todas sílabas, ¿no? Como en mesa. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Esas son la mayoría, ¿no? Las más abundantes. Luego son muy abundantes también consonante, vocal, consonante. Mártir, dos. Dos es una palabra, es una sílaba, y es una sílaba de estructura CVC, consonante, vocal, consonante. Y luego ya van siendo menos frecuentes las del tipo consonante más vocal. No todas las consonantes pueden aparecer en esa posición. Ahí tenemos, las líquidas pueden aparecer ahí. Tenemos blanco, tenemos bronca, pero ahí no puede aparecer una nasal. Tenemos pneumático con PN, ¿no? Pero nadie pronuncia ahí esa nasal. De hecho, se escribe neumático ya desde hace siglos, ¿no? Que puede aparecer una S en psicología, pero bueno, nadie pronuncia psicología, ¿no? Todo el mundo dice psicología, aunque de las dos maneras, en ese caso sí que se puede escribir, ¿no? Lo normal es que aparezcan ahí líquidas, ¿vale? Y de la misma manera, en posición postnuclear no pueden aparecer todas. En posición final de sílaba pueden aparecer la N, la R, la S, la L, la N, ¿la he dicho ya? La Z, la J, en boj y carcaj, y la X, bueno, en algunos recortamientos como X. Ahí en realidad fonéticamente la que aparece al final, o sea, es KS, ¿no? Sería ex, quiero mucho a mis ex. Pues ahí eso, lo que tenemos es una vocal de estructura, o sea, una sílaba de estructura vocal consonante más consonante. Estamos hablando de fonética. Alguien ha dicho aquí la X en la sala, no sé quién, pero si te referías a este tipo de cosas, sería una estructura así, como ins en instruir, o obs en obscuro, ¿no? Aunque tampoco nadie pronuncia obscuro, a menos que esté haciendo un poco, bueno, en fin, alguien lo pronunciará, siempre hay alguien que hace algo. Si hay algo que se puede hacer, siempre hay alguien que lo hace, en la intimidad de su camerino. Bueno, luego, consonante más consonante sound, con primo, prima, pri, veis la R, blanco, BL. Vocal más consonante, y vamos aquí, la R, la N, la S, la Z, la D, puede aparecer, aunque la D suele debilitarse mucho y en algunos dialectos desaparece, en posición implosiva. La posición implosiva en español es una posición débil. Hay muchas consonantes que se transforman en otras o se debilitan cuando la posición fuerte de la consonante es pretónica. Esta posición fuerte, posición débil, no la tenéis que interpretar en sentido de hay que hacer un esfuerzo para pronunciarla, que también, sino es más frecuente la posición prenuclear para las consonantes en español. Y lo que es poco frecuente en una lengua tiende a no ser significativo, a no tener valor. Por ejemplo, cuando yo decía antes la J en boj y en carcaj, ¿se os ocurre alguna palabra más? Reloj, efectivamente reloj, y ahí lo escribimos con G, ¿no? No, con J. Reloj, sí. Pues bien, pensad en esa pronunciación donde si tú puedes decir perfectamente reloj y el oyente va a estar entendiendo a lo que te refieres. Es decir, es una posición débil en el sentido que la podemos quitar. Y si decimos que estamos en la ciudad de Madrid, pues entendemos perfectamente en qué ciudad estamos. Sabemos que no estamos en Valladolid. Si decimos Madrid, pues también entendemos en qué ciudad estamos, aunque sabemos que no se escribe. O Valladolid. De hecho, teníamos un presidente del Consejo de Ministros, el que estaba antes que este, que decía siempre Valladolid, la libertad, la fraternidad, la solidaridad. ¿No? Pues que la del León es un dialecto donde la D en posición final, en posición implosiva, ¿no? Admirar, sois admirables, ¿no? En esa posición la D se debilita, pierde la sonoridad, se convierte en sorda y como es dental,
Una oclusiva, cuando se debilita, se hace fricativa, si ya es dental y encima se ensordece, eso es una Z. Admirable, ¿verdad? Admirable. Pues eso. También se puede decir admirable. Ahora tenemos un presidente del Consejo de Ministros que tiende a eliminar, por ejemplo, las oclusivas en posición final. Y dice actuar. Actuemos todos juntos en la negociación. Actuemos. Fijaos que no pronuncian. Eso es típico de los españoles que hablan, el español que se habla en Galicia, donde todos son doctores, los doctores. Señor doctor, señor doctor. La R, por ejemplo, también puede aparecer, pero en muchos dialectos, en casi todos los meridionales, desaparece. Señor, doctor. También puede debilitarse, y la vibrante, cuando se debilita y se convierte en lateral, pues tenemos el caribeño ay mi amor en lugar de mi amor, ¿no? O el caldo, que es la planta que tiene pinchos, frente al cardo que se come con la cuchara calentito en invierno, ¿no? Un cardito rico de Cádiz y Algeciras, ¿no? Algeciras. En Algeciras tenemos toda una serie de fenómenos que afectan a las consonantes en posición, fijaos, implosiva. Es importante conocer la estructura de la sílaba, es una cosa muy sencilla, porque luego para estudiar la pronunciación dialectal es... y luego ya están, pues, las menos frecuentes, que son eso. Transmediterráneo, ¿no? Donde trans es una sílaba que tiene doble consonante prenuclear o explosiva, doble consonante postnuclear o implosiva y un núcleo vocálico. Esas son muy poco frecuentes y son tan poco frecuentes que tienden a simplificarse. Y así podemos decir transiberiano, donde tenemos transiberiano, nadie pronuncia transiberiano, ¿no? Se juntan las dos S y entonces se establece aquí, ¿no? Directamente transporte, ¿no? ¿Tú qué vienes? ¿En coche particular o en transporte público? Y decimos transporte público, mucha gente no dice transporte, igual que mucha gente dice oscuro y muy poquita gente utiliza el etimológico obscuro. Nadie, nunca jamás se ha pronunciado obscuro, porque en ese caso la B además es aproximante, es obscuro, no se llega a hacer opus. La estructura silábica, sencilla, clara, como una mañana de abril en Guadalajara. Reglas para la división silábica. La división silábica la tenemos que saber porque en el examen nos van a preguntar cuántas sílabas tiene transiberiano. Y entonces tenemos que decir transiberiano, 5. ¿Vale? Entonces, una consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es CV. Si nosotros tenemos VCV, entonces la frontera silábica estará aquí. Una palabra como allá o como oca. Pues no se pronuncia oc, a en español, sino oca. ¿Vale? Un grupo de dos consonantes iguales o distintas entre dos vocales, la primera se agrupa con la vocal anterior y la siguiente y la segunda con la siguiente. Las consonantes, normalmente, que es el caso de transiberiano. Si tenemos Transilvania, transiberiano, ahí N y S no hacen grupo, a diferencia de lo que ocurre en transporte. Si decimos transporte, pero en el momento en el que pongamos una vocal al lado de la S se va a ir con la vocal y va a decir paso de la N, que si no aquí no se me van a pronunciar. ¿Vale? Los grupos formados por oclusiva o fricativa labidental y líquida constituyen grupo con la siguiente. Las líquidas, la L, la R. Si la L y la R están con sorda o con oclusiva, lo que en latín se llama los grupos muta cum líquida, muta muda, porque los latinos sabían lo que se decían y las consonantes no son sordas, son mudas, ¿no? Y las mudas incluyen las oclusivas. Cuando tenemos una oclusiva, sorda o sorda, seguida de una líquida, y luego vocal, entonces las consonantes forman sílaba con la vocal que le sigue. Blanco, programa también, aunque haya R salta la otra sílaba, crucial, gruñir, bueno, programa como gruñir. El caso de la T con la vibrante es muy común, pero con la líquida en las palabras que provienen del náhuatl, no. Por ejemplo, Quetzalcóatl
Y en casos como Atlántico, en la pronunciación, la T y la L se separan, sería la excepción. La T es sorda oclusiva y la L es líquida. Pero sin embargo no forman un grupo. Pero son muy poquitas y ha muerto mucha gente intentando pronunciarlas. Así que mejor no las tengáis en cuenta. Es lo bonito de la fonética, que aquí las excepciones dan risa, mientras que en la morfología asusta. En un grupo de 3 consonantes, las 2 primeras se unen con la vocal que sigue y con la vocal que precede y la tercera con la vocal siguiente. En transportar, transporte, tenemos 3 consonantes. Como no tenemos unas sílabas que puedan tener esta estructura implosiva, cuando nos encontremos con 3 consonantes, la frontera tiene que ir o bien aquí o bien aquí. Eso dependerá de que estas sean muta cum líquida, ¿no? Por ejemplo, en amplio, la frontera silábica está entre la M y la P. ¿Por qué? Porque P es muta y L es líquida. Entonces, cuando son muta cum líquida, van con la vocal siguiente. Pero cuando no se produce esa circunstancia, fijaos que la regla actual va después, hay que aprendérselas así, cuando no se produce esa circunstancia, por ejemplo, en transporte, no hay una muta, que es la P, que está al final, no hay líquidas, no hay ningún problema, entonces N y S van con la vocal que les precede y la P va con la que sigue. Si las 2 últimas consonantes del grupo de 3 son muta cum líquida, es el caso de ampliar que decía yo, si de esas 3 consonantes estas son muta cum líquida, entonces se unen con la vocal que sigue. 2 vocales seguidas que no sean altas forman 2 sílabas. El hiato. 2 vocales seguidas que no sean altas pueden ser la baja A o medias la E, ¿no? Aéreo. En aéreo tenemos la unión de una baja y una media, AE, y la unión de las 2 medias, reo. Por lo tanto, no tenemos ninguna alta o cerrada. Por lo tanto, sílabas diferentes. A, E, aéreo, tiene 4 sílabas. Y estas fronteras tienen que ver con 2 vocales seguidas que no sean altas. El grupo formado por vocal alta y vocal media o baja forman una sílaba. Si pensamos en guió, la I es alta, pues forman una sílaba. Por eso guió es monosílabo y por el hecho de ser monosílabo ya no lleva. Al estar en contacto una vocal alta acentuada con una media o una baja, en ese caso sí que hay frontera silábica. Y entonces ahí tenemos que pensar en yo, guío. Entonces es obligatoria la tilde. La tilde ahí que marca que la vocal alta es acentuada en la pronunciación y que por lo tanto forma una sílaba con la consonante precedente y la vocal que sigue está en otra sílaba. ¿Vale? Esto hay que aprenderlo más o menos. Es bastante... Sí, dime. Una compañera. La pregunta es si para la diferenciación que usted está contando también incluye que sea sufijo o no. Por ejemplo. Bueno, sí. Por ejemplo, exiguo, exiguo, la X pasa a la segunda. Entonces dices examante, ¿no? Ex, o no, dice examante. Bien, la compañera pregunta que si la morfología es, si es un sufijo, más concreto un prefijo, ¿no? Es lo que preguntas tú. Un prefijo, ¿no? El caso de ex, ¿no? Ex marido, en ex marido es claro, no hay posibilidad, pero en examante, bien, el hablante puede pensar, hay un ejemplo que se pone que es de encuentro de 2 vocales altas que se pronuncian en sílaba diferente y en el manual pone el ejemplo diurno, ¿no? Diurno se pronuncia con 3 sílabas, pero porque diurno es un motivo morfológico también, estoy hablando de lo que tú preguntas, ¿eh? Viene de día, y como día son 2 sílabas, pues diurno, el hablante digamos que tiene en la cabeza la raíz, y la raíz es día, y es bisílabo. De la misma manera, cuando el hablante tiene en la cabeza que es un prefijo,
lo puede pronunciar separado. Esto es muy importante porque en los libros os podéis encontrar palabras separadas así, al final del renglón. Para eso se utiliza esto también. Ex, guión, y en la siguiente, amante. Eso, porque podría ser exa, guión, amante. Pero el que compone el libro piensa, va a ser más difícil entender ex-amante que ex-amante. Y entonces lo separa morfológicamente. En la pronunciación muchas veces depende de lo rápido que hables, de lo cuidado, de que tengas presente o no, que es un prefijo, que lo quieras subrayar. Ah, mira, ahí viene tu amante. No, perdona, ex-amante. En ese contexto entendemos perfectamente una pronunciación donde se separa el prefijo, porque quieres subrayar que es un ex-amante. Ah, sí, y ahora lo piensas con tu marido. En fin, que sería pronunciación de sainete, ¿de acuerdo? Ex amante, ahí lo estarías subrayando. En el caso de ex marido, por ejemplo, pues no hay. Sí, otra compañera va a intervenir. Al final, entonces, diurno, que es o hiato. Según en la pronunciación, ambas pronunciaciones son correctas. Incluso un mismo hablante, cuando habla despacio puede decir diurno y cuando habla rápido puede decir diurnos. O puede decir diurno directamente. Y tú, a los efectos de comprensión, si está hablando rápido y dice diurno, entiendes diurno. ¿Qué ocurre? Que a efectos del acento gráfico, la academia dice que siempre se considerarán diptongos. Los encuentros de I y U, o de U e I, es decir, de las vocales altas, a efectos ortográficos, a efectos de la tilde, van por la regla general. Y por eso jesuita, que puede pronunciarse jesuita o jesuita, no lleva acento porque es llana. Sin embargo, jesuítico, que también puede pronunciarse jesuítico o jesuítico, sí que lleva acento y lo lleva en la última de las dos vocales. ¿Por qué? Porque es esdrújula. A los efectos de la grafía, los encuentros yu, uy, son considerados siempre diptongos, aunque hay hablantes que por motivos etimológicos, en el caso de diurno, por motivos dialectales, hay determinadas regiones, Castilla, el sur de Castilla Vieja, Segovia, Ávila, pues oiréis siempre decir viudo, en tres sílabas, viudo. O sea, pero a efectos ortográficos, como la pronunciación mayoritaria es la de diptongo, se considera. De hecho, la tendencia del español es cuando hay un hiato, perdón, cuando hay un diptongo, no, es que es para así. Cuando hay un hiato, convertirlo en diptongo. O sea, la tendencia es pronunciar diptongos. En el caso de real, pronunciar real así. Real. Eso es la sinéresis. Esa es la sinéresis, esa es la tendencia. Es muy raro el fenómeno contrario, es muy raro que haya un diptongo y que se convierta en hiato. La tendencia es hacer diptongo y como la tendencia es esa, pues a efectos ortográficos lo vamos a considerar siempre diptongo. Porque incluso el que habla un abulense más puro y siempre dice viudo, si va con prisa o acaba de correr y tal, va a decir viudo. O sea, en caso de relajarse, el resultado es el diptongo. De este real, porque luego la L esa también se vocaliza y se convierte en una guau. Eso se puede convertir todavía en algo así como riau, que es lo que se canta en las fiestas del riau, que es como decir euros, pesetas, ¿no? El nombre de la moneda es lo que se canta en fiestas para... Sí. Creo que en este libro no estoy seguro. El lenguaje. La X es fonema doble. Doble, sí. KS. Sí. Entonces se pronuncia como dos. Sí. No es ex A, sino ex A. Sí, lo he explicado hace dos diapositivas. Es lo que estaba preguntando ella. Exa. Sí, claro. Es donde va nada, sí, pero bueno, yo creo que tú preguntabas efectos ortográficos, ¿no? A efecto fonético tienes razón el compañero. Claro. Y aparte la resilabación, lo que se llama... Pero eso le pasa a la X siempre, no solo cuando es prefijo. La compañera preguntaba en casos de prefijos. Claro, es que ¿no? yo he pensado casos, ex marido, está claro.
separar las sílabas. La palabra desandar, por ejemplo, ¿De qué ¿cómo pasa se separa? Desandar. El famoso inaudito. Inaudito. Sí. ¿Cómo separaríamos esas dos palabras? Fonéticamente es desandar. Fonéticamente. A la hora de separarlo en el final del renglón se podría respetar el prefijo. Pero para el cómputo silábico, para contar las sílabas, fíjate que te da igual pongas la frontera en uno o en otro, o sea, lo que estamos hablando fonéticamente de sandar. Son 3 sílabas de sandar. Porque la N y la D no son mutacum líquida, no pueden formar grupos, Luego, en la separación por prefijos, tiene que ver, fijaos que con los sufijos no pasa nunca. Con los sufijos no nos lo planteamos. A nadie se le ocurre decir dental, para dental. Pero con los prefijos, de hecho, la academia decía que la prefijación era un tipo de composición, porque hay prefijos que son palabras, por ejemplo, antemeridiano, antediluviano. Ahí no hay problema silábico, ¿no? Pero sí que se hace una pausa para indicar, ¿no? Como en físico-químico, que a veces se indica con el guión. También antes se podía escribir ex con guión, ex amante, y para marcar que era un prefijo podíamos poner un guión. La academia desde 2010 recomienda. Pero a efectos fonéticos, lo que decía el compañero de ex es verdad, son 2 elementos fónicos, 2 fonemas, uno va con la vocal que le precede. Por eso, cuando aparece en posición inicial de palabra, no se pronuncia como dostrampa. Caso de xilófono. Xilófono o xenofobia. Normalmente se pronuncia como una S, pero no se pronuncia xenofobia. Porque la K no puede formar sílaba ella sola al principio. Y anteconsonante. Y anteconsonante. Es expirar. ¿Cómo? Expirar. Expirar. Vamos, yo lo que he leído es que no se pronuncia expirar, sino expirar. Aunque hay una que se pronuncia expirar. Bueno, pero ahí sí, porque ahí estaríamos en el encuentro de 3 consonantes cuando no hay grupo mutacum líquida. Las 2 primeras van con la vocal precedente y la tercera con la siguiente. Expirar sí se puede pronunciar. Y también se puede pronunciar expirar, también se puede pronunciar, decía uno en el chat, expirar. Si eres presidente de Castilla-La Mancha puedes decir expirar perfectamente, seas García Paje o seas como el otro Bono, expirar, o sea, pronunciarse se puede pronunciar de muchas maneras, pero expirar es una de las posibilidades, desde luego, y en ese caso la sílaba ahí sí que es expirar. Pero por la regla que dice cuando aparecen 3 consonantes seguidas y no hay mutacum líquida, entonces la tercera de las consonantes va con la siguiente y las 2 anteriores. Que no es lo mismo cuando aparece la K y la S entre vocales, en examen o en ex amante. ¿Vale? Bueno, clasificación de las palabras en un acento: oxítona, paroxítona, proparoxítona y superproparoxítona. Las superproparoxítonas o sobreesdrújulas son muy pocas, prácticamente, pues póngamelo y cosas así, con pronombres científicos. Las funciones del acento, en español, función fonológica, eso quiere decir que distingue significados, cantará, cantará, cantará. Palabras acentuadas y palabras inacentuadas. Hay grupos, hay clases de palabras que son tónicas. Todas las palabras cuando están aisladas llevan un acento. Pero cuando están en la cadena hablada hay clases de palabras que son átonas, las preposiciones, las conjunciones, los artículos, los determinantes, y hay palabras que forman el núcleo entonativo y que tienen un acento principal, que son los nombres sustantivos, nombres adjetivos, los verbos, los adverbios y sus sustitutivos, los pronombres. ¿Vale? Son palabras, clases de palabras según el acento. Y la entonación, bueno, la entonación es la curva que tiene un valor significativo al nivel de la frase. El acento sería al nivel de la sílaba. El acento nos permite distinguir sílabas acentuadas de sílabas átonas y con eso distinguir significados en las palabras átonas y distinguir las palabras tónicas de las átonas en la cadena hablada. Y cuando lo que tenemos son frases, el rasgo suprasegmental que distingue significados entre unas frases y otras es la entonación. ¿Te vienes? Puede ser una pregunta, ¿te vienes? Puede ser una orden, ¿te vienes? O puede ser una afirmación, que no sea ni pregunta ni exclamación. Eso es la entonación, lo que nos permite distinguir un mismo enunciado en modo pregunta, en modo exclamativo o en modo... Se utilizan los signos de interrogación, funciones de la entonación, la función lingüística. Y también hay una función enfática, ¿no? Mediante la entonación podemos poner
un determinado tramo, ¿no? Lo que decía yo antes de, este es tu amante, no, es mi ex amante, y ahí utilizamos la entonación de manera enfática, ¿no? No hay un significado denotativo, sino connotativo. Bueno, pues no hemos podido empezar el tema 4, nos quedan 2 clases, vamos a dedicar una clase al tema 4 y, bueno, el tema 5, el yeísmo, ya más o menos lo he ido explicando. Que pasen ustedes unas muy felices fiestas, vacaciones y pensad de todas maneras que antes de iros de vacaciones los del grado en Lengua y Literatura Españolas tenéis que entregar la prueba de evaluación continua, ¿vale? Y los del grado en Estudios Ingleses justo a la vuelta de vacaciones el día 9 tenéis que entregarla, ¿vale? Entonces, felices vacaciones, pero haced las pruebas de evaluación. Igualmente, muchas gracias. Robertín Teca, puedo yo.